Escucha tu música. El FM Mentes Brillantes. 88.3 MHz. De la Escuela Número 1 Secundaria, Dr. Carlos Saavedra Lamas, de General Campos, dependiente del Consejo General de Educación, haciendo su transmisión de prueba. En el Día de la Radio, recordamos a los locos de la azotea, que hace 103 años hicieron la primera transmisión. Ocurrió el 27 de agosto de 1920 en la terraza del Teatro Coliseo. Si bien fueron escuchados por menos de 100 personas, su hazaña marcó un hito y cambió la rutina de muchos. Si bien a nivel mundial la fecha es el 13 de febrero, este domingo 27 de agosto se celebra en la Argentina el Día de la Radio. Y es que hace 103 años, desde la terraza del Teatro Coliseo, 4 hombres fueron precursores de un hito que marcó nuestra historia y además cambiaron los hábitos de muchos de los ciudadanos al realizar la primera transmisión radiofónica. Desde ese momento fueron conocidos como los locos de la azotea. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César. Todos con la orquesta del Teatro Constanzi de Roma, dirigida por el maestro Felix von Weingarten. Fueron las primeras palabras que se oyeron a las 9 de la noche de ese histórico día y provenían del argentino Enrique Susini. Pero este hombre no estaba solo allí, sino que lo acompañaban César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Eran jóvenes radioaficionados y con un objetivo en común. En ese entonces, Susini tenía 25 años y ya era médico. Los otros 3 eran estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y no superaban los 22 años. Todos compartían su pasión y añoraban una radiofonía al servicio de la cultura. Nunca imaginaron que en esa primera transmisión, que fue escuchada por menos de 100 personas, marcarían un hito en la historia y cambió para siempre la vida cotidiana de los argentinos. Si bien el hecho ocurrió ese día específico, la trama había comenzado a gestarse una década atrás, cuando la Argentina celebraba 100 años de la Revolución de Mayo y el italiano Guillermo Marconi, inventor del telégrafo sin hilos, llegó a Buenos Aires para continuar sus investigaciones en la materia. Desde aquí desarrolló varias pruebas de transmisión para las cuales utilizó un barrilete con el que se remontaba una antena. Así, consiguió tomar contacto con Irlanda y Canadá. Fueron aquellas primeras demostraciones las que encendieron la chispa de los locos de la azotea. Los jóvenes quedaron fascinados con el proyecto y lo que podían lograr los avances de Marconi. Y fue desde ese momento en el que se plantearon lograr una transmisión radial. Los 4 siguieron con atención y pasión toda información referida a los principios de Hertz, Brown o Marconi. Ni el comienzo de la Primera Guerra Mundial pudo detenerlos, cuando el desarrollo de la radio se convirtió en un proyecto secreto. Por el contrario, supieron aprovechar la oportunidad, según consigna en un artículo publicado por la Secretaría de Cultura de la Nación. La Argentina había tenido una posición neutral en el conflicto bélico, pero los militares deseaban obtener información sobre los efectos de los gases en el frente de batalla y sobre radiotransmisores. Así fue, en 1917, la Armada le pidió a Susini que viajara a Francia. De ese viaje, el médico radioaficionado
regresó con equipos de 5 kilowatts que habían sido usados por el ejército francés. El 27 de agosto de 1920, los jóvenes habían agregado una bocina para sordos a un micrófono y junto a un transmisor de 5 vatios desde la azotea del Teatro Coliseo, concretaron su objetivo. La transmisión fue realizada de manera exitosa, aunque solo la escucharon los pocos que poseían auriculares, a Galena en Buenos Aires. A partir de ahí, las emisiones se sucedieron sin interrupciones. Al día siguiente, se transmitieron las óperas Aída, Parsifal nuevamente y a la noche Iris. Ese acontecimiento dio origen a la aparición de la primera licencia de la Radiofusión Nacional, LOR, Radio Argentina, que transmitiría regularmente desde diversos teatros, porque esto remarcaba el anhelo de los 4 jóvenes de difundir el arte y la cultura. Hay quienes les cuestionaron el título de ejecutores de la primera emisión radial a nivel mundial a los locos, ya que están aquellos que insisten en que hubo muchos intentos previos en otros países. En este sentido, Susini había declarado en esa época: "Yo quiero reclamar no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera del mundo en radiofusión". ¿Qué pasó con los locos? Más allá de su logro, los 4 impulsores de la radio siguieron por caminos separados. Enrique Susini, además de médico, fue profesor de canto y violín, y llegó a estar al frente del Teatro Colón como su director. Además, incursionó en cine al dirigir una película con Lola Membrives como protagonista, La Chismosa, de 1938, y fue el primer director general de Canal 7. Mujica también se recibió de médico y llegó a ser ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Arturo Frondizi. Guerrico fue un médico de renombre y director de radio Splendid. Por último, Carranza se recibió de radiólogo y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para cine. A su vez, patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. A lo largo de estos 103 años, el país conoció y se sintió acompañado por una gran cantidad de referentes de la radio. Algunos de ellos: Antonio Carrizo, Cacho Fontana, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales, Betty Elizalde, Hugo Guerrero Martínez, Juan Alberto Badía, Lalo Mir, Pinky, Elizabeth Bernacchi, Juan Carlos Mareco, Graciela Mancuso, Héctor Larrea, Juan Alberto Mateico, Mario Pergolini, entre otros tantos. Escucha tu música en FM Mentes Brillantes, 88.3 MHz. De la Escuela Número 1 Secundaria, Dr. Carlos Saavedra Lamas, de General Campos, dependiente del Consejo General de Educación, haciendo su transmisión de prueba.